Hola mi gente, buenos días. Hoy comenzamos con los tutoriales de gerencia. Vamos a arrancar con la base primordial de un sistema de costo. Nace de la planilla, de la antigua planilla del escandallo. El escandallo era una planilla donde simplemente a partir de los ingredientes podíamos determinar de alguna manera el costo de un platillo a servir. Es decir, se tomaban los ingredientes, las cantidades y se multiplicaba por el costo dividido en gramos. El resultado final nos daba la sumatoria de costos de materia prima y algunos simplemente multiplicaban por 3, otros inferían un valor para el trabajo y sacaban el costo de un plato. La receta estándar va un poquito más allá de eso. Nace del escandallo, pero la receta estándar toma muy en cuenta un montón de otras cosas, como por ejemplo depreciación de equipos, material de elaboración, sueldos y salarios, costo de local, costo de servicios. Todo esto tiene una forma, además de hacerlo, de sacarlo, que no nos complica el meter tantos datos en una misma planilla. Tiene una forma que la vamos a explicar en un siguiente video, pero en este vamos a darle formato a una receta estandarizada. ¿Qué es lo que hace una receta estandarizada? Ya se los voy a decir, pero primero, antes de decirles qué es lo que hace, o cómo se hace, o para qué se hace una receta estandarizada, tengo que decirles que aquí abajo, ahí, abajito, hay unas letritas que dicen suscribirse. Si estás interesado o interesada en la información que vamos a estar dando constantemente, 2 veces por semana, pues suscríbete y le das a la campanita de al lado que va a permitir que estos videos lleguen a ti, que te avise cuando se publicó el video. Vamos a estar, repito, 2 veces por semana, una vez haciendo una preparación, una vez haciendo algo de teoría. Volvemos entonces a lo que es la receta estándar. La receta estándar es una planilla, una hoja de cálculo, que ya vamos a ver los modelos, en la cual tenemos 6 columnas, digamos que 3 filas, perdón, digamos que 3 filas iniciales y 6 columnas, donde vamos a obtener o a plasmar, perdón, la información de corte. La receta estandarizada o estándar no es más que una hoja de cálculo en la cual nosotros vamos a volcar un montón de información que tiene que ver con las materias primas en 6 columnas. En la primera columna vamos a colocar cantidades que vamos a utilizar en la receta. En la segunda columna vamos a colocar unidades que siempre, recuerden esto, siempre deben ser en gramos o en mililitros. ¿Por qué en gramos o en mililitros? Porque ambos no es que pesen lo mismo. Eso es solamente en el caso del agua y del agua destilada, que 1 gramo es 1 mililitro. Pero ambos son la milésima parte de la unidad. Es decir, 1000 gramos son 1 kilo, 1000 mililitros son 1 litro. Entonces es mucho más fácil cuando tenemos precio por kilo y precio por litro hacer el trabajo de cálculo sobre la base de la milésima parte siendo líquido o siendo sólido, es decir, siendo pesado o siendo sólido. Entonces, la unidad siempre va a ser en gramos. Lo tercero que colocamos, la tercera columna va a hablar de los insumos, es decir, cómo se llama el ingrediente que vamos a utilizar. Después de eso, tenemos una columna que dice precio por kilo o litro. ¿Okay? Ya vamos entendiendo por qué la unidad es en mililitros o es en gramos, ¿verdad?
Porque en el mercado no vamos a conseguir el precio por gramo, vamos a conseguir el precio por kilo o por litro. ¿Ok? Exceptuando casos como el vino, que viene en unidades de 700 cc o de 750 cc, hay que llevar ese precio al precio de un litro para poder colocarlo. Lo siguiente que vamos a tener, y es bien importante para una receta estandarizada, es una columna amplia en la cual se va a describir el procedimiento de la elaboración de la receta. Ese procedimiento no debe ir organizado de acuerdo a la posición de la columna de ingredientes. Debe ir organizado de acuerdo a los pasos en el tiempo. Es decir, qué se hace primero, qué se hace segundo, qué se hace tercero, qué se hace cuarto, y así sucesivamente, todo lo que se hace en la receta. Y finalmente, la última columna tiene precio total. Es decir, son tantos gramos, tantos, cantidad, gramos, unidad, zanahoria, producto, precio por kilo, procedimiento que simplemente está colocado allí, podríamos colocarlo allí o podríamos colocarlo después del precio total, igual no importa en qué parte del formato esté, pero debe estar. Y finalmente, de de esa cantidad de gramos del producto multiplicados por el precio en kilos, me va a dar cuánto me costó esa cantidad de producto. Esa última columna tiene una sumatoria final que me va a decir cuánto costó la materia prima, es decir, el costo alimento. ¿Ok? Después tenemos una segunda parte de la receta que me va a dar la relación de otros costos. Es decir, vamos a tener una celda que me va a decir, se va a llevar para esa celda automáticamente el costo alimento, y la teoría de gerencia dice que el costo de elaboración, que no es solamente lo que cueste horas hombre quien lo prepara, ahí incluye la sal, la pimienta, por ejemplo, que no se colocan en ingredientes, ahí incluyes lo que tiene que ver con gas, con agua, con electricidad, con servilletas, cucharitas plásticas, en fin, todo ese tipo de cosas que se consumen en el procedimiento de elaboración de un plato. A eso lo vas a sumar y lo vas a multiplicar por una cosa que llamamos factor de costo oculto. ¿Qué es el factor de costo oculto? Interesante. Vamos a tener un video completo explicando cómo se calcula ese factor de costo. El factor de costo oculto es un factor por el cual tú vas a multiplicar la suma del costo alimento con el costo labor para tener un costo real. Ese costo va a estar englobando lo que es alquiler, lo que son impuestos, ¿sí? Y lo que son pasivos laborales. Eso es fácil de calcular, aunque pareciera que no, pero sí es bien fácil, tiene una fórmula específica para calcular. Sin embargo, pues, si alguien sabe de dinero, independientemente de cualquier otro tipo de consideración, son los norteamericanos judíos. Son los que manejan el dinero en el mundo. No hago consideraciones acerca de bueno, malo, etcétera, ¿no? Pero ellos saben de dinero, realmente saben de dinero. Y ellos hicieron un estudio a nivel del mundo, 250 restaurantes de diferentes capitales del mundo, para establecer más o menos una tabla promedio de factores de costo oculto. Y en esa tabla promedio, que es por donde arranca uno cuando está empezando un restaurante, en esa tabla promedio se dice que cuando tú facturas, vamos a hablar de dólares americanos, así que tenemos que hablar de la moneda al cambio. ¿Okay? Ellos dicen que cuando tú facturas menos de 50.000 dólares americanos al mes, tú tienes que utilizar como factor de costo oculto 1.25. Es decir, con el 25% de lo que gastas sumado costo labor y costo alimento,
con el 25% de eso, de esa suma, tú puedes cubrir pasivos laborales, dice que digo pasivos laborales, y puedes cubrir alquiler y impuestos. Eso en la teoría. Cuando facturas entre 50 y 100.000, tu factor de costo oculto va a ser 1.5. Cuando facturas entre 100.000 y 150.000, tu factor de costo oculto va a ser 1.75. Y cuando facturas más de allí en adelante, tu factor de costo oculto no va a variar más, se va a mantener en 2. No estoy hablando de porcentaje, estoy hablando de factor de multiplicación. ¿Por qué no varía más? Si produces más, dirás, si yo facturo más, ¿por qué no varía? Simplemente porque mientras más factures, el producto de esa multiplicación va a ser mayor. Se mantiene en 2. Si supera el 2, la cocina no es viable. ¿Okay? También vamos a hablar en otro video sobre cómo calcular una cocina viable y no viable. Vamos a hablar de inventarios, de una cantidad de cosas. Pero en este momento estamos hablando de receta estandarizada. Ok, una vez que tenemos la suma del costo alimento, que ya vimos cómo se hacía, la suma del costo valor, que sabemos que es igual, del costo labor, perdón, que sabemos que es igual al costo alimento, y lo multiplicamos por el factor de costo oculto, esa tabla de la que hablé antes, es lo que usamos cuando vamos a abrir, cuando estamos planificando una apertura. Ya después, luego de los 3 meses de funcionamiento, vamos a aprender, repito en un próximo video, cómo se calcula el factor de costo oculto intrínseco de cada negocio. ¿Okay? Porque cada negocio tiene su factor de costo particular, que nunca debe superar el 2, el factor 2. Ok, tenemos el costo y tenemos que determinar entonces cuál es el porcentaje de ganancia que queremos. Pero es importante entender que cuando vamos a calcular el porcentaje de ganancia no vamos a decir esto me cuesta 10 y yo me voy a ganar el 30%. El 30% de 10 son 3, entonces lo voy a vender en 13. No funciona así. No, señor, así no funciona. El porcentaje de ganancia se calcula sobre el precio final. ¿Okay? Cuando usted tome el precio final de algo que le costó 10 hacerlo y le saque a ese precio final el 30%, el resultado, el 70% restante debe ser 10. Si usted le saca el 30% de 10 y se lo suma, cuando haga ese trabajo de calcular cuánto es el costo base en base al 70%, no le va a dar 10, le va a dar diferente, le va a dar menos. Entonces siempre vamos a calcular, y eso también lo van a ver en la fórmula de hoy, en la receta estándar. Vamos a calcular cuál es el costo y cuál es el precio con el porcentaje de ganancia que uno desea tener. Ese porcentaje de ganancia tiene algunas bemoles. Es decir, no necesariamente es estrictamente el tanto por ciento porque tiene que ser el tanto por ciento. Tú tienes que fijarte muchísimo en cómo funciona el mercado. ¿Okay? No puedes fijar precio porque en el mercado esté a un precio, alguien venda una hamburguesa en 3 euros y entonces tú la vas a vender en 2,5 porque vas a competir. Ay, si a ti te cuesta cerca de eso, tienes que revisar. Además, si la hamburguesa que cuesta 3 euros es de baja calidad, no tiene los valores agregados que tiene la tuya, no puedes fijarte en ese precio. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que tú lleves un excelente manejo de tus inventarios, que lleves un excelente manejo de los ingredientes y, en fin, de los costos de producción en general. Y cuando saques el cálculo con un 30%, resulta que estás muy por debajo de los precios del mercado y con una calidad superior. Entonces ahí ajustan. No voy a colocarle el 30%, voy a colocarle el 50% del precio final.
y voy a estar dentro del margen de mercado. Y eso me va a pasar en un producto, pero hay productos en los que no. Hay productos en los que voy a estar en el 15, en el 18%. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Cuando tengo una carta, compensar. ¿Ok? Compensar. Si el producto al que lo único que le puedo ganar es el 18% se vende mucho, vale la pena mantenerlo. Es la filosofía de los japoneses. ¿Ok? Mucha producción, mucho ingreso, aunque los márgenes sean cortos. Si el producto que tengo, en el que me gano un 50%, se vende regular, puedo mantenerlo porque me da un margen de ganancia interesante. Ahora, si el producto en el que tengo un margen muy alto no se vende, entonces tengo que redimensionar lo que estoy haciendo, porque si en el mercado está más caro que lo que yo tengo, aun cuando tenga un margen más amplio, hay algo que no está funcionando. ¿Okay? Si algo puede ser simplemente el mercadeo, o puede ser que a la gente, a la idiosincrasia de la gente donde lo estoy haciendo, no le guste el producto y hay que hacer un cambio. Bueno, pero en esta oportunidad se trata de el formato de la receta estándar. Vamos a hacer el formato. Vamos allá. Bueno, aquí estamos. Seleccionamos entonces, habíamos dicho 6 columnas. Ahí están las 6 columnas. En esta primera fila vamos a bordear como si fuera una sola celda. Vamos a colocar un colorcito y hacer negrillas. Y de una vez vamos a colocar qué es lo que va en esta celda, que no es otra cosa que el nombre de la receta. Inmediatamente después de eso vamos a seleccionar igual otra vez las 6 columnas y deberíamos estar seleccionando tantas líneas como ingredientes pueda tener la receta que vamos a estandarizar. Yo voy a usar un número X de ella y posteriormente vamos a colocar bordes a toda la celda. Siempre hacemos la cantidad de ingredientes que tenga la receta y una más. A esta una más, que es la de acá arriba, también le vamos a poner el bordecito grueso. Para diferenciar también le vamos a poner un colorcito diferente al de arriba, pero que sea de una tonalidad agradable a la vista. Vamos a ponerle también negrillas y en este caso vamos a centrar los textos. Y comenzamos a darle nombre a cada casilla. Empezamos por cantidad, seguimos al lado con unidad. Recordamos siempre que la unidad es gramos o mililitros, por aquello de la milésima parte, de equiparar la milésima parte. La siguiente columna es producto. ¿Ok? La siguiente columna es precio por kilo o litro. Recordamos que usamos el precio para poder dividir en 1000 y poder hacer el trabajo. Lo que dije antes es que aquí debería ir procedimiento y aquí precio total. Sin embargo, voy a hacer un cambio que también lo había mencionado y voy a colocar aquí el precio total y aquí voy a colocar el procedimiento al final para diferenciar una cosa de la otra. Una vez que tengo puestas todas las partes que conforman, voy a comenzar a equilibrar la tabla. ¿Cómo la equilibro? Pues simplemente
va a usar mucho espacio la parte de procedimiento. Creo que podríamos hacerla crecer incluso una más todavía, o tal vez más. Estas no requieren de mucho acomodo porque ahí lo que van son cifras pequeñas. Sin embargo, vamos a estirarlas un poquito para evitar confusión. La de producto también debe crecer, por lo menos al doble, o un poquito más del doble. ¿Okay? Ahí tendríamos más o menos estipulada la tabla. Tenemos que agregar aquí donde dice precio total. Como vamos a tener el precio total de lo que vamos a consumir de cada ingrediente, eso tenemos que hacerle una sumatoria. Y para hacerle esa sumatoria, pues ponemos una nueva celda por aquí. En este caso nos vamos a la negrilla y colocamos total alimento. No va a caber, así que lo colocamos, vamos a poner mayúscula por acá, así que lo colocamos solamente alim, lo colocamos abreviado. Recordamos que la unidad siempre va en gramos o mililitros. Y ahora, ¿qué fórmulas vamos a utilizar aquí? Vamos a ponerle formato a esto. Digamos que lo llevamos hasta abajo para hacerle de una vez el formato a esto. ¿Ok? Formato de número. ¿Ok? Con separador de miles por si vamos a hacer grandes cantidades. ¿Ok? Digamos que aquí también vamos a poner formato con una diferencia ligera. Aquí vamos primero con el formato. Vamos primero con el formato y después aquí va centrado. ¿Okay? Fíjense que hay una diferencia aquí en el grosor de los bordes. Vamos a poner esto más bonito. Simplemente así nos queda. Ok, entonces ya que tengo el formato, aquí voy a hacer la primera fórmula que me va a decir que el precio total va a ser igual, abro un paréntesis, al precio por kilo dividido entre 1000. Recuerdan que habíamos dicho que había que llevar el precio a gramos o a mililitros. Un kilo tiene 1000 gramos, un litro tiene 1000 mililitros. Entonces, el precio entre 1000, y eso lo vamos a multiplicar por la cantidad. ¿Okay? Esa es la primera fórmula que lleva. No necesitas saber Excel, lo que necesitas es seguir los pasos uno a uno. Lo traemos hacia abajo. Si se dieron cuenta, lo agarré en el puntito de acá, lo traje hacia abajo y ya todas estas fórmulas están cuadradas para cada línea. ¿Okay? Aquí simplemente voy a poner, por ahora, para dar una idea, un 0. Perdón, un 0. ¿Okay? Ahí, aquí vamos a colocar son los precios de mercado de cada uno de los insumos que esté presente allí. Aquí vamos a hacer autosuma. ¿Ven acá? Esto me da la sumatoria de todo lo que está dentro de esa área punteada. ¿Okay? Eso me va a decir cuánto es con exactitud mi costo de alimento. ¿Okay? Seguimos haciendo otra línea acá, hasta acá. Hasta acá hacemos todos los bordes. También hacemos el borde negrito y nos venimos para la del medio. Todo esto, el borde más negrito, lo que persigue es mostrar la diferenciación de áreas más marcada. A ver, vamos a hacer acá una celda más que vamos a necesitar, ya van a ver por qué.
Vamos a darle un colorcito. A todo lo que sea simplemente nombrarle vamos a dar un colorcito. Ok. Aquí, colorcito. Y empezamos a determinar qué es lo que hay aquí. Okay. Aquí tenemos el... Oh, no, vamos a simplificarlo. Vamos a colocar simplemente porciones. Cabe más fácil. Creo que no me agarró las negrillas. Vamos a darle así. Y le ponemos nuevamente las negrillas. Y vamos a centrarlo también. Ok, en este siguiente lo que vamos a colocar es el porcentaje de ganancia deseado. Es decir, cuánto nos queremos ganar. Mira, aquí también había que poner colorcito. Porque aquí va el precio de venta al público de la receta. Oh, lo puse al revés, mira, de la receta. Cuando digo precio de venta al público de la receta, aquí debo quitar el colorcito que va más abajo, sin relleno. El colorcito iba realmente era acá. Creo que era más oscurito. Pero más o menos como por ahí, pues parece que no, pero no importa, hay un colorcito allí. Ok, ¿qué es lo que viene aquí abajo? Costo alimento, ¿verdad? Aquí viene costo labor. Aquí vamos a colocar factor de costo oculto. Y aquí vamos a colocar costo real. A ver, vamos a tomarnos otra vez esta. Vamos a poner la negrilla. Vamos a centrar. Ok. ¿Qué es cada una de estas cosas? El costo de alimento es igual a esta sumatoria. ¿A cuánto nos está costando la materia prima? Eso es el costo de alimento. ¿Okay? El costo labor es igual al costo de alimento. Eso dice la teoría. Ajá, pero ¿qué incluye este costo labor? Este costo labor incluye todos los insumos que se consumen en la elaboración de un plato. Estamos hablando de gas, estamos hablando de agua, estamos hablando de servilletas, de papel absorbente, de aceite. El aceite va incluido ahí, por eso no se coloca aquí entre los productos, a menos que sea parte de la preparación, a menos que sea un ingrediente de la preparación. Si el aceite se usa para freír, para lubricar una plancha, va incluido aquí en el costo labor. La pimienta, la sal, las cucharitas desechables para probar, las bolsitas, los envases que se usan para guardar, todo el papel film que se usa para cubrir, todo eso hay que calcularlo. ¿Y cómo se calcula? A través del costo labor. Se establece como línea que el costo labor debe ser igual al costo de alimento. Eso está establecido en la teoría de gerencia de alimentos y bebidas, y puede que cueste un poquito menos, es muy difícil que cueste un poquito más, pero nos centra en la idea. Factor de costo oculto. Ajá.
es que hay costos de los cuales no nos damos cuenta cuando elaboramos un escandallo. Esto es un escandallo, esto que está aquí arriba. Lo que suma para la receta estandarizada es esto. El escandallo no lleva un procedimiento, lleva simplemente un cálculo de costo de alimento. Esto, que tampoco está incluido en el escandallo, y esto, el factor de costo oculto, encierra los impuestos, la depreciación de equipo, las variables de consumo de servicios, es decir, esas cosas que son muy difíciles de detallar pero que existen. ¿Hay una forma específica de sacarlo? Pues, en nuestro curso de gerencia gastronómica nosotros enseñamos perfectamente todo el proceso, cómo se hace, y se hace cuando ya tenemos algún tiempo funcionando. Mientras tanto, lo que dije al principio, utilizamos la tabla fija que se usa para arrancar en base a las proyecciones de venta. Si mi proyección de venta está por debajo de $50.000, 1.25. Si está por debajo de 100.000 pero mayor a 50.000, 1.50. Si está por encima de 100.000 pero por debajo de 150.000, 1.75. Y si está de 150.000 hacia arriba, 2. Factor, no porcentaje, factor de costo oculto. Es un factor de multiplicación. Cuando vas a abrir un negocio siempre debes calcular por debajo de $50.000. Por lo tanto, vamos a arrancar con 1,25. Cuidado, amigos, con esto, amigas, porque los puntos y las comas hacen diferencia en Excel. Nosotros diríamos normalmente 1.25, pero podría darme un valor equivocado aquí. ¿De dónde voy a sacar el costo real? El costo real va a ser igual, abro mi paréntesis, a la suma del costo alimento más el costo labor, cierro mi paréntesis, ¿ok? Multiplicado por el factor de costo oculto. Esto me va a decir cuánto es mi costo de alimento. Vamos a darle formato también a esto, el formato número con separador ACK, ya nos quedó allí. Ok, hasta ahí tenemos casi todo. ¿Qué nos falta? Esto lo colocamos nosotros, no viene dado por ninguna fórmula, sino por las cantidades de porciones que nosotros vamos a preparar. ¿Okay? Yo acostumbro colocar 24 porciones en base a que hay ingredientes en muchas recetas que hablan de una pizca, pero una pizca de mi mano no es igual a una pizca de otras manos. Puede ser mayor, puede ser menor. Entonces, si yo soy quien está desarrollando la receta, si yo soy quien la conoce, entonces es mi pizca la que debo medir. Una pizca es muy difícil pesarla. Entonces, ¿qué hago? Trabajo en base a 24 pizcas, o podría trabajar en base a ir agregando pizcas sobre un peso, y cuando por fin me dé una medida, decir, bueno, mi receta va a ser en base a esta cantidad de porciones, porque ya puedo perfectamente medir. Eso lo hago si tengo varios ingredientes que van por pizcas, pues lo hago con la pizca de menor peso que tenga. ¿Ok? El porcentaje de ganancia lo defino yo, ya lo dije antes. Ese porcentaje lo defines por tu competencia de mercado, por que no siempre tiene que estar por debajo o igual a la competencia de mercado tu precio. ¿Okay? Si tu calidad es superior, tu precio debe ser superior, pero siempre tratando de mantenerse en un estándar de mercado que no te vaya a dejar completamente por fuera. El porcentaje de ganancia deseado yo lo coloco siempre alrededor del 50%. Recordamos, no le pongo porcentaje allí, solamente pongo el número y ya porcentaje está colocado aquí. ¿Okay? Pongo el número. Recordemos que este porcentaje de ganancia no es sobre el costo. Este porcentaje de ganancia
es sobre el precio final. Vamos entonces al precio final. Mira, aquí se me olvidó poner, ¿va? PVP de la porción. ¿Ok? ¿Por qué no me lo escribió? Algo anda. El color de la letra, claro. Ahí tuvimos un errorcito. Vamos a ver, aquí el color es negro. Y entonces decimos PVP de la porción. También nos ponemos en negritas por aquí para diferenciar bastante. Tengo otra fórmula. Fíjense bien en esta fórmula que es muy importante. ¿Qué me da el precio de venta? El precio de venta me lo da el costo real dividido entre la diferencia del porcentaje de ganancia. Es decir, yo tengo 100% y a este 100% le voy a restar la ganancia que yo quiero ganarme, ¿okay? El porcentaje de ganancia deseado. Voy a cerrar mi paréntesis. ¿Qué me pasa si lo dejo hasta ahí? Si lo dejo hasta ahí, el resultado me va a dar en porcentaje, no me va a dar en números, y yo lo quiero en números. Entonces, para resolver esa situación, lo multiplico por 100. ¿Ok? Y ahí me va a dar en números. En este momento me da 0 porque no hay nada agregado allí. Vamos a formato, número, separador, y ahí estamos. Y vamos también a negrillas. Igual aquí, vamos a negrillas, pero fíjense cuál es el resultado de aquí. Esto es igual al precio de la receta completa, ¿verdad? Dividido entre el número de porciones. Eso me va a dar el precio de cada porción, igual formato de celda, número, separador dependiendo de la cantidad de porciones, y aceptar. ¿Qué viene aquí? Okay, vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí viene, cerramos esto, vemos 1, 2, 3, 4, creo que aquí vamos a colocar en el medio y en negrillas qué es lo que viene aquí. Aquí viene una fotografía. ¿Por qué viene una fotografía? Voy a explicar por qué. Cuando yo voy a un local y pido un plato por primera vez y me gusta, mi memoria graba la imagen del plato que pedí. Cuando yo regrese, yo voy a pedir ese plato porque me gustó mucho. Ese es el plato emblema para mí del restaurante. Y si tú me lo sirves de una manera distinta, con una presentación diferente, yo voy a decir, uy, esto no es lo que yo pedí. Tráeme lo que yo pedí, lo que me trajiste la vez pasada. Y puede que tenga los mismos sabores, y puede que todo eso. Pero los seres humanos funcionamos a través de emociones. Debemos funcionar a través del raciocinio, pero el cuerpo emocional no distingue. Y a través de imágenes de memoria. Entonces, si me cambias la presentación, me estás cambiando el plato.